Saludos, buen día, buenas tardes o buenas noches a la hora que estéis viendo este video, no importa. Vamos a ver la clase de replicación del ADN. Este video será un tantito diferente a los anteriores, porque los otros videos yo montaba la capturadora de video, hablaba, señalaba y ya. Y como quedara, como quedara. Un corte aquí con otro, no hacía muchos cortes. La verdad casi que una sola grabación y ya. Pero esta lo estoy haciendo con la aplicación KineMaster en que inserto el audio y si el audio no me queda muy bien o no me gusta que dije algo muy tonto, entonces reemplazo el audio de nuevo. Así que este video debería tener en teoría un mejor acabado que los anteriores. Entonces sin más preámbulos vamos a iniciar la clase. En clases anteriores de la teoría celular habíamos quedado que toda célula tiene material nuclear, indistintamente si es eucariota o procariota. Escucha bien, material nuclear. O sea, una cosa es decir núcleo, que es la doble membrana, la delimitación de doble membrana del material nuclear, y otra cosa es decir material nuclear. O sea, toda célula tiene material nuclear hereditario. En las procariotas vemos que ese material hereditario se encuentra en la molécula de ADN, ¿verdad? Un ADN que es de forma lineal, véanlo en la derecha, eucariota a la derecha es lineal y sabemos que por cada ADN ese se condensa y hace un cromosoma, de tal forma que los humanos tenemos 46 moléculas de ADN. En cambio, en el caso de las procariotas, vean, el ADN es un tanto circular. Entonces, pero no está rodeado de doble membrana de núcleo, pues no está delimitado del núcleo. Entonces es una zona nucleoide. No sé si se entiende esto, pero para que sepan, uno es ADN lineal y otro es ADN circular. Podemos decir que el ADN de las eucariotas es más complejo que el de las procariotas. Entonces, como es un tanto diferente, también los mecanismos de replicación entre una célula y otra son un tanto diferentes. Esta imagen es para recordar que toda célula cumple un ciclo celular y que la replicación del ADN ocurre en la interfase, específicamente en la fase S. Vamos a ver si podemos señalarlo aquí. Ahí está, fase S de la interfase. Ahí está la replicación del ADN. Por favor, no confundir replicación con transcripción ni traducción. Como vemos en la imagen, replicación es cuando una hebra de ADN se replica a sí misma, es decir, hace otro ADN. En la transcripción es que a partir de esa molécula de ADN, él produce un ARN mensajero. Y la traducción es leer ese ARN mensajero y convertirlos en una secuencia de aminoácidos que al final serán una proteína. Entonces, esta molécula de ADN es la que expresa por medio de proteínas los fenotipos. Entonces, lo que hay que saber aquí, que no es algo que menciona en esta clase, es que el ADN, la mayoría de sus nucleótidos, la mayoría de sus secuencias de nucleótidos son altamente repetitivos que no codifican en nada. Entonces, tienen que leer esa parte ustedes aparte, lo de intrones, exones. Entonces, tienen que saber que la mayoría del ADN es no codificante. Pero bueno, nos vamos a centrar aquí en lo que es replicación, en lo que es codificante. Entonces, unas breves características del ADN breve para entender lo que es la replicación. Porque hay una parte que hablan de que la replicación es en sentido 5'3' o las hebras de ADN lo realizan de forma complementaria a la replicación. Entonces vamos a ver qué es lo que significa eso. Mira, primero vamos a tener que el ADN es una doble hebra, ¿verdad?, de nucleótidos, ¿verdad?, que están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Entonces una barra será en dirección 5'3' y la otra barra será en una dirección antiparalela de 3 a 5'. Ya vamos a ver adelante qué significa eso 3', 5', porque aquí quedamos como que, wow. Ajá. Entonces, esto aquí representan ciertas bases nitrogenadas. Aquí hay una base nitrogenada unida con la desoxirribosa y unido a un enlace fosfodiéster. Esto que le estoy mencionando aquí lo voy a mencionar en otro diapositivo. ¿Okay? Las 4 bases nitrogenadas se encuentran apareadas en 2 posibles combinaciones. La A, que será la adenina, con la T, que significa con la timina. O sea que si en este lado de la hebra hay una adenina,
en el otro hay una timina. Si en el otro lado hay una G de guanina, está apareada con una citosina. Estas dos hebras se encuentran unidas por unos enlaces débiles que se llaman los puentes de hidrógeno, que ya lo vimos. Entonces aquí están nuestras bases nitrogenadas. Y un dato interesante es que la guanina y la citosina forman triples enlaces de hidrógeno y la adenina con la timina forma es que dos puentes de hidrógeno. Aquí tenemos la base púrica y la base pirimídica para cuestiones de académica. Vean que en las pirimídicas el uracilo sustituye a la timina en el ARN. Esto era lo que les estaba diciendo cuando era 5,3'. Ustedes recordarán por la clase de carbohidratos, ¿verdad? Que si este es el carbono 1, 2, 3, porque esta es la proyección de Harvard, y este es el carbono numérico, el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Y aquí está el enlace fosfodiéster, ¿ves? En el carbono 3. Y el otro está al 5, de tal forma de que esta sería los enlaces de 3 a 5', de tal forma que cuando hablan de esos 3 a 5' o de 5 a 3', se están refiriendo a esto, pues. Unas diferencias entre nucleótido y nucleósido es que el nucleótido tiene el enlace, el grupo fosfato, y el nucleósido es la base nitrogenada y la pentosa. ¿Okay? Como recordarán, en el ADN es desoxirribosa y en el ARN es ribosa. Diferencias de ADN y ARN, recordamos la ribosa, o sea, la pentosa. Vean que la desoxirribosa en el carbono 2B no tiene esta H, entonces desoxirribosa, y este sí lo tiene, su grupo hidroxilo aquí en el número 1. ¿Qué más? Bueno, la timina y el uracilo. Hay otra característica que no está aquí, pero que el ADN se encuentra en el núcleo. También hay un ADN mitocondrial que no mencionamos en esta clase, pero existe. Hay un ADN mitocondrial. Y el ARN, que bueno, está en los nucleolos y también se encuentra en el citoplasma. Y ahora es que vamos a hablar de replicación de ADN. Voy a tener que decir al principio del video que, mira, si tú eres un pro, que ya te sabes toda la estructura del ADN y sabes todo lo que necesitas saber para comenzar, bueno, el video comienza a partir de tal minuto. Bueno, ahora vamos a hablar de replicación de ADN por fin. La replicación de ADN es el proceso por el que las moléculas de ADN bicatenario se dividen longitudinalmente, de modo que se conserva una cadena para que sirva de plantilla en la síntesis de una nueva cadena. Entonces vean el dibujo. Las dos hebras se separan longitudinalmente. Cada hebra progenitora separada sirve de plantilla para la síntesis de una nueva cadena. Entonces se dice que la replicación es semiconservadora. Ese modelo de replicación semiconservativo fue propuesto por Watson y Crick en 1953 y no fue sino hasta 1957 que fue demostrada por Mendelssohn y Stahl. La cuestión aquí es que vean que en conservativa, ¿verdad?, se conservaba completamente una materna y una era completamente nueva, y en la dispersiva habían una, por decir así, disperso el material entre la nueva y la vieja. Entonces la que resultó ser es la semiconservativa. Entonces vamos a verlo acá, el modelo de replicación semiconservativo. ¿Ah? Vamos a verlo acá. El ADN de doble hélice separa sus dos hebras y cada una sirve de molde para sintetizar una nueva hebra, siguiendo las reglas de complementariedad, pues, de las bases nitrogenadas. ¿Qué quiere decir? Que si en la vieja hay una adenina, en la nueva hay una timina. Si en así, complementariedad, ya lo vimos. Entonces, no, entonces vean qué implica esto que se hace semiconservativo. Vean, las negras serán las cadenas viejas. Entonces, tú fuiste para acá y tú fuiste para allá, ¿verdad? De la vieja, de la nueva. Tú serviste de molde y creaste una nueva. Entonces, la nueva ADN resultantes, ¿verdad? Las nuevas dos tienen la mitad de la cadena vieja y una cadena nueva.
y vean cómo se traduciría eso en la siguiente generación. Por esto resulta la variabilidad genética de nuestro hijo. La respuesta es no, por supuesto que no. Como vas a decir esa locura, la variabilidad genética viene por el cruzamiento de la profase de la meiosis 1. ¿Te acuerdas? La fase de la meiosis 1, la profase 1 que está dividida en varias fases. Bueno, y que hay un apareamiento de cromosomas. Bueno, por ahí. Pero esto no, esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero seguimos con el modelo de replicación de ADN. ¿Cuáles son las principales características de la replicación del ADN? Vamos por paso. La replicación es un proceso semiconservador, recontraexplicado, ya lo acabamos de ver. La replicación comienza en un punto de ADN. Entonces, el ADN va a tener cierta secuencia. Vamos a suponer que este fuese una hebra. Entonces va a tener cierta secuencia, que va a ser una secuencia específica, y ahí es donde va a iniciar el proceso de replicación. Entonces comienza en un punto. Estas, en el caso de las bacterias, ¿verdad?, van a quedar como una burbuja. En el caso de la ADN humana de doble hélice, se van a aperturar, ¿verdad?, y van a abrir las dos hebras, la van a desenrollar, y ese espacio desenrollado es que lo llaman horquilla de replicación. El punto es que comienza en un punto en específico del ADN. La replicación es bidireccional. En el caso de las bacterias, ¿verdad?, sigue una dirección y el otro, a partir de ese punto, sigue otra dirección hasta que se encuentran y termina la replicación. En cambio, en el caso del ADN, entonces en una horquilla de replicación, aunque veamos que hay una hebra, suponiendo que esta sea 3A5' y esta sea antiparalela 5A3, pero debemos de recordar que la transcripción de la nueva es en dirección de 5'3", así que si esta fuese 5'3", ella va así en esta dirección. Y si este fuese lo contrario, bueno, va a este lado contrario. Pero ustedes van a ver cómo ocurre ese problema con los fragmentos de Okazaki. Vamos poco a poco. Ok. Entonces, la síntesis del ADN se desarrolla estrictamente en dirección a 5A3', y la síntesis de ADN es semidiscontinua. Vean. Va a haber, esta parte es medio que vamos a verlo poco a poco. Ok. Tenemos dos cadenas, ¿verdad? Esta sería la cadena, por ejemplo, de 3 a 5. Y esta sería de 5 a 3, dependiendo de cómo la vean. Esta es la cadena paterna y esta es la cadena materna. Cuando ellos hagan la cadena nueva, cuando ellos creen la cadena nueva, es antiparalela, de tal forma que si este es 3 a 5, la antiparalela será 5 a 3. El tal punto es que a la dirección a donde vaya la horquilla de replicación, ¿verdad?, si va en dirección a la horquilla de replicación de 5 a 3, ¿verdad?, si va a la misma, vean, esta va de 3 a 5. Y la que se está creando antiparalela es de 5 a 3. Y la horquilla de replicación iría en esta. Cuando esta que se está escribiendo sobre esta será una cadena nueva que la llaman continua. En cambio, la del otro lado, la que no va a favor de la horquilla de replicación y de 5 a 3', entonces se generaría en esta dirección. Paso por paso y después paso por paso. Se replica uno por uno. Después viene la polimerasa. La cuestión aquí, que ya sigue siendo así: raya, 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 pero va en esta misma dirección, solamente que se escribe de otra forma. Esto lo tienen que ver en video. No hay forma de que yo les explique esto imaginándoselo. Esto lo tienen que ver en video, porque esta va, y van a ver la diferencia, que esta va continua y esta va así, raya, raya, raya. Es porque se va en 5 a 3'. Hay una hebra continua y una hebra rezagada. Ya lo vamos a ver en otras diapositivas. Pero primero, no olvides suscribirte al canal y darle like. Eso me ayudaría muchísimo, tú sabes, para llegarle a más gente y broma. Pero bueno, para mí muchísimas gracias a estos más de 100 suscriptores que ya
decidieron suscribirse al canal. Eso es buenísimo, eso me motiva mucho a seguir subiendo más videos. Imagínense, 100 personas. Si a mí me ponen una fiesta, no, una fiesta en tu casa, y yo no hallo donde meter a 100 personas. Bueno, eso es increíble para mí. Es un éxito para mí. Bueno, le daré las gracias en mi mal inglés. Thank you very much. Ajá, entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos que iba a hablar en detalle de lo que es la replicación de ADN. Ok, entonces, agarren lápiz y papel. Ok, tenemos nuestra doble cadena de hélice de ADN. Uno está en dirección 5 a 3' y el otro de 3 a 5'. Vean, complementarias, etcétera, etcétera. Unidas por puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno se rompen y la hélice se abre. Esto por una enzima que se llama la helicasa. Ok. Cada cadena de ADN actúa como molde para síntesis de nueva cadena complementaria. Entonces yo les había dicho que había una que se replica de forma continua y otra lo hace de forma discontinua. Entonces, ¿de qué va a depender? De la dirección a la que vaya a favor de la horquilla de replicación. La que vaya a favor de la horquilla de replicación, ¿verdad?, será la continua. Y la que se aleje de la horquilla de replicación, entonces será de forma discontinua. Ok, ¿qué quiere decir esto? Por el problema. Vamos a ver, estas son las dos hebras. Vamos con esta y esta de abajo son las progenitoras, ¿verdad? Entonces, esta es de 5 a 3', de tal forma que la que se replica de forma como que antiparalela. Entonces, la que se replicará de 3 a 5. Suponiendo que la horquilla de replicación de este lado está de este lado. Entonces, y esta es la que va de 3 a 5. La cadena complementaria que se va replicando va en dirección de 5 a 3. Entonces, esta, en este caso, como sabemos que la replicación es a juro de 5 a 3', porque así la enzima lo requiere, y de esa forma es de que se realiza la replicación, entonces esta será la cadena continua. Esta se realiza de forma continua y esta de forma discontinua. No es el gráfico para explicarlo, pero por lo menos para que vean que es de los de 5 a 3. Ok. Una vez que se termina de replicar y llegan a su fase de terminación, nos quedan nuestras dos cadenas, ¿verdad? Con esta cadena paterna. Bueno, paterna. Dije paterna y materna ahorita, pero, o sea, progenitora, con material semiconservativo del ADN anterior. Ok. Una vez que entendemos cuál es la hebra que se realiza de forma continua y cuál es la hebra que se realiza de forma discontinua, entonces ya podemos tener una idea de qué son los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son ese ADN que se replica de forma discontinua. Y eso lo llamaron así los fragmentos de Okazaki. ¿Verdad? Estos señores Okazaki lo estudiaron en 1968, la replicación de ADN en un virus que infecta la bacteria de Escherichia coli. Y dieron con eso, pues, que había una replicación que se realiza de forma continua y otra de forma discontinua. Eso lo tienen que ver en video, de verdad es que no hay forma de que se los diga de otra forma. ¿Qué pueden sacar de aquí de esta imagen? Bueno, que vean, la replicación la realiza la ADN polimerasa, ¿verdad? Pero esa ADN polimerasa necesita como un carril, necesita como una secuencia de nucleótidos ahí, que aquí se llama RNA cebador, pero también lo pueden conseguir como primers, no sé. Entonces está esa secuencia, y en el caso de la continua, de la continua, 5 a 3, nada más necesitas un cebador. Y va el resto, la polimerasa, siguiendo su camino. En cambio, en la discontinua, entonces ahí el prime, entonces va de 5 a 3, y va así. Ya, el prime supongamos que lo pone este punto. Entonces yo así. Ya, se acabó. Después tiene que ir a otro primer, saltando de primer en primer, así. Entonces, esos fragmentos
de polimerasa se llaman los fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿qué podemos saber aquí? Bueno, aquí habrá una enzima que mantendrán estas hebras separadas, llamadas proteínas fijadoras de ADN. No se ven aquí. La helicasa, recuerden, la helicasa es la que rompe los puentes de hidrógeno. La topoisomerasa, que la desenrolla nuestras hebras de ADN. ¿Ok? Vamos a verlas aquí. Vamos a estudiarlas separadas de una vez. Estas son las enzimas que participan en la síntesis de ADN. Tenemos la ADN polimerasa, la helicasa, las topoisomerasas, también llamadas girasa, las proteínas fijadoras de ADN, las primasas, las ADN ligasas y una proteína interesante, proteína DNA. ¿Ok? Las anotamos, las memorizamos y luego las vamos a ver en el siguiente dibujo poco a poco. ¿Ok? Vamos a darle pausa a este video, vamos a copiarla y después vamos a comparar con el siguiente dibujo sobre sus funciones. Entonces, vemos las enzimas que dijimos. Tenemos en el caso de la polimerasa. Aquí salen, lo que pasa es que las polimerasas son varias familias de enzimas que se llaman polimerasas. En las bacterianas están puestas del número 1, 2, 3. En cambio, las de las eucariotas las colocan como en número, en letras griegas. Bueno, el hecho está que la 1 está para acciones de, más que todo para reparación de ADN. Y la polimerasa 3 es la que vendría siendo la que replica en dirección a 5' pues. Entonces ella va replicando la secuencia de nucleótidos. Esa es la ADN polimerasa. La helicasa, que está, recordemos que es la que rompe los puentes de hidrógeno entre las dos hebras de ADN. La topoisomerasa, la que se encarga de desenrollar, o sea, tú sabes que está enrollada, la hélice, entonces ellas desenrollan. Okay. Y para mantener esta boca así, o esta horquilla de replicación abierta, necesitamos nuestras proteínas de unión de cadena sencilla, también llamadas proteínas fijadoras de ADN. Entonces, estas se colocan aquí. ¿Cuál más está por acá? Las primasas. ¿Dónde está la primasa? Está encima, ¿verdad? La que se encarga de crear el cebador de ARN, los primers. Y la proteína DNA no está acá. Ah, mira, y la ligasa, por supuesto, que se encarga de unir los fragmentos de Okazaki y labor importante en la fase final en la finalización del ADN. Ok. Entonces, esa DNA a proteína es una proteína que, o sea, tiene que ver con la fase de iniciación de la replicación del ADN. Ustedes se acuerdan que yo les dije que hay una secuencia de nucleótidos que es por donde inicia la replicación de ADN. Entonces, primero tiene que haber cierto reconocimiento de esa secuencia de nucleótidos. Entonces, ahí en esa secuencia del origen de la replicación, ahí es donde están involucradas las DNA a proteínas. Este artículo lo pueden revisar más a fondo, que hablan de que esa gen se llama ORI-C en las bacterias y que poco a poco se extendió esa explicación de las bacterias a las eucariotas. En este artículo se encuentra el modelo del replicón para entender ese proceso. Mira, surgió 10 años después del descubrimiento de la estructura del ADN. Jacob y el otro, ¿verdad?, trataban de explicar los mecanismos de regulación de la síntesis del ADN en bacterias. Entonces incluyeron varias proteínas ahí y dijeron que la unidad de replicación, o sea que el ADN bacteriano tenía menos unidades de replicación que las eucariotas. Y con el tiempo esto se extendió a las eucariotas también. Entonces comenzó como un estudio de la Escherichia coli y después se extendió a las demás células eucariotas. Entonces hay una secuencia de ADN que es iniciador, que es una señal iniciadora llamada ORI-C en la Escherichia coli,
y la proteína DNA como la replicadora. Entonces, eso es lo que hablan ahí, pueden leerlo más en detalle. Entonces, volviendo a la replicación como tal, es decir, la síntesis de cadena nueva de ADN, le realizan este conjunto de enzimas llamadas ADN polimerasa, ¿verdad? Que realizan la reacción de polimerización, ¿verdad? La formación de un enlace fosfodiéster entre cadenas de nucleótidos. Condiciones. Bueno, necesita que la cadena la que está replicando va a ser a juro en dirección de 5 a 3' y que ella por sí sola no puede iniciar la replicación, necesita de un ARN cebador que lo realiza la primasa. ¿Ok? ¿Ya? En este cuadro se encuentran los distintos tipos de polimerasa, tanto en las procariotas como en las eucariotas. Podemos apreciar que en las procariotas tenemos las 1, 2 y 3, y en cambio en las eucariotas está en letras griegas. Entonces la mayoría de la literatura aparece como que si las polimerasas no fueran 1, 2 y 3. Bueno, ya sabemos el caso que en las eucariotas es con letra griega y vemos que cada una tiene distintas funciones. Entonces, a la 1 se le atribuye la parte de reparación y la número 3, la que realiza la síntesis como tal. Entonces va la polimerasa 3 replicando, haciendo su secuencia de nucleótidos, y si ella se llega a equivocar, entonces la polimerasa 1 es la que realiza la reparación. Aquí un resumen de lo que ya hemos dicho, los restos de enzimas que participan en la replicación de ADN. Falta aquí sería la polimerasa, pero bueno, ya la vimos. Interesante aquí en el párrafo de la primasa, ve que la polimerasa 3 necesita el ARN cebador, hecho por la primasa, ¿verdad? Y después, posteriormente, ese cebador será eliminado, sustituido por un fragmento de ADN que realiza la polimerasa 1. Entonces, un complejo multienzimático coordinado de la replicación de ADN. Entonces, para terminar, la literatura, todo esto ocurre de forma secuencial, rápido, o sea, pero la literatura lo separa en distintas fases de replicación del ADN. La verdad es que la literatura es muy diversa. En una parte lo ponen iniciación, elongación y terminación. En otra parte lo consiguen preiniciación, elongación. La verdad es que en cuestiones de exámenes no me voy a detener tanto en si es preiniciación, iniciación. Lo que quiero es que lleven la secuencia. Vean que aquí en preiniciación hablan del ORIC, ¿recuerdan? El ADN de origen, hablan de la proteína DNA, recuérdense. Entonces en la iniciación, ¿ya? Las helicasas. Después vienen ¿dónde está la parte? Inicia la polimerasa 3, ¿ya? ¿Dónde dice la girasa? No lo dice. La topoisomerasa. Ah, mira. Mira, aquí enseguida le ponen la topoisomerasa. Ah, no, pero es que son varias familias. No, entonces es un tanto distinta. Ok, entonces la polimerasa realiza, se incorpora la polimerasa 3 en la iniciación. Ok, la elongación como tal es el crecimiento en dirección de 5 a 3', ¿verdad? Recuerden la polimerasa 3. Y vamos a ver, ¿qué más? Y la ligasa une los nucleótidos continuos mediante los enlaces fosfodiéster. Y la terminación. En el caso de la terminación del Escherichia coli, que es un ADN circular, la horquilla de replicación, cuando las horquillas de replicación se encuentran en el extremo contrario al origen, termina así la replicación. Entonces, esto es un tanto distinto, difícil explicarlo así con dibujitos, eso no se ve tanto. Yo les sugiero, el que mejor vi de los videos que vi en YouTube, de esta persona aquí, no sé quién será, pero tiene su animación en 3D y pueden ver lo que les estaba hablando, de cuál era la continua, cuál era la discontinua, que era lo que decía ta y taca, taca, taca. Eso no se ve así. Entonces, véanlo en esta parte, pues, en este video, que lo pueden conseguir por aquí en YouTube. No es que estoy haciendo no propaganda ni nada. Y bueno, la parte de para concluir, vamos a recordar que
Estas personas, ¿verdad? Francis Crick y James Watson, son quienes recibieron en 1962 el Premio Nobel de la Medicina por su descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Ven que lo publicaron en 1953 y fue 9 años después que le pararon. Ese es mi chiste clásico de lo que yo digo todo el tiempo. La gente publica algo y no le paran así, no le paran. Ah, no, es un loco. Y ese trabajo queda como engavetado, lo están luchando por ello. No sé si lo tienen ahí en una lista tascón, ahí en la revista, pero es después como que le dicen, no, sí, ahora ese trabajo siempre, bueno, debe ser que quede en fase de investigación, en fase de ver si eso es verdad. Bueno, entonces, estas personas se le dieron el premio Nobel a la medicina en ese año, 1962. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si te gustó el video, suscríbete, dale like o dale un like. Eso me ayudaría muchísimo. Pero bueno, quedaron varias interrogantes, sobre todo a las funciones de la ADN polimerasa. Hay un gran material extenso acerca de eso. ¿Qué función realiza la 1? ¿Qué función realiza la 2? Hay algunas cosas en las eucariotas que cuyo mecanismo todavía no ha sido completamente deslucidado. Pero para este nivel me parece bien, pues, porque en casi todos los libros que veía, incluso universitarios, lo que hablaban es de la 1, 2 y 3. Y ese de alfa, beta, gamma, no los mencionaban tanto. Así que considero que para este nivel está bien. Bueno, si eres un estudiante mío, bueno, esto sirve de apuntes para las clases. Y bueno, tienes que ver el video, juro, pues. Entonces, pero bueno, si eres un público casual, entonces, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Deja un like, eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, la marca de agua, bueno, eso la tendré aquí, bueno, se la calarán. Es que bueno, para quitarla en la aplicación tengo que pagar una membresía de $14. Imagínate, $14. No, joder, imagínate, cuánto uno gana en la universidad aquí en Venezuela, Latinoamérica. Salario mínimo son $20 quincenal, ¿no? Me quitará como un 25% del sueldo. No, chico. Entonces, imagínate, uno que cuenta los reales. Bueno, entonces no puedo quitar la marca de agua. Me han recomendado el InShot. Ya he utilizado InShot, pero la facilidad de herramienta que me ofrece KineMaster es mejor. No sé, si hay otro que me ofrezca la variabilidad de herramientas como este, buenísimo. Otra cosa que va a quedar pendiente. Ah, no, espérate, ya va, espérate. No. Bueno, muchachos, se acabó la clase. Besito. Chao. Suscríbanse.